Vamos a decir buenos días. Cuando se me invitó para participar de este congreso, pensé realmente con el título que se le ha dado Misterio, así como recién se puso el tema de la comunidad de Durandó, el tema de la masonería, sí realmente, ya hoy no, pero durante muchísimo tiempo fue un misterio. Sobre todo, no por el misterio en sí, sino por el hecho de su desconocimiento y la poca difusión. En la actualidad, la masonería en general y por supuesto la masonería en Argentina ya no es un misterio. Por las razones que yo les voy a exponer, y desde ya les voy a pedir disculpas, porque debido a lo denso del tema, he tratado de sintetizar lo más posible sin dejar nada de decir y tratar de colmar las expectativas de ustedes. Les decía que los masones hoy, durante mucho tiempo, por su característica, esta asociación tuvo una actividad secreta. Hoy ya los masones, no lo digo yo, lo dicen ellos, sostienen que la masonería ya no es una asociación secreta, sino discreta. Con eso están queriendo decir que su conocimiento público cada vez es mayor para desentrañar ese misterio que durante tanto tiempo existió. También debo aclarar antes de mi exposición que mi tema ha sido la Logia Masónica Cristóbal Colón de la ciudad de Colón, pero que no soy un especialista en el tema de masonería, aclaro por las dudas, pero sí he tenido que incursionar en ese tema para poder desentrañar ese misterio que hoy ya, reitero, no es ningún misterio. Por eso yo en la primera etapa voy a hacer una exposición lo más somera posible, pero al mismo tiempo lo más explícita posible para comprender qué funciones cumplieron las logias masónicas a través de la historia y en el caso particular de Colón. Bien. Mucha gente se pregunta lo siguiente: ¿qué es la masonería? Vamos al diccionario y el diccionario nos dice más o menos algo así. La masonería es una asociación filosófica, filantrópica y progresista. Yo agregaría, en base a lo que he investigado, filosófica, porque la masonería lo que busca es llegar, quiero aclarar antes que la masonería está en función de la elevación intelectual del individuo. Por eso, es filosófica, porque la masonería busca elevar el nivel intelectual del individuo para que llegue a la verdad mediante el uso de la razón. Y acá, antes de proseguir con las otras dos características, yo voy a tratar de ir hilvanando las cosas para una mejor comprensión de ustedes. Justamente, el uso de la razón como camino para llegar a la verdad total, que es Dios, se contrapone con el pensamiento de la Iglesia Católica, que tiene como fundamento no la razón, sino la fe. Y ahí viene la discordia milenaria de la masonería con la Iglesia Católica. Por este motivo, esta última, durante toda la historia de la humanidad, trató justamente de combatir a la masonería por ese enfrentamiento. Filantrópica, porque su propósito principal es lograr el bienestar general del individuo.
Eso llevado a la práctica es colaborar con sociales, con bibliotecas populares para elevar la intelectualidad del individuo. De ahí que la Biblioteca Popular de Colón, que fue fundada por los masones, no se llame comúnmente como la de ustedes Mitre, o Biblioteca Sarmiento, o Biblioteca Moreno, sino que se llama Fiat Lux, que del latín, más o menos traducido al castellano, quiere decir hágase la luz. ¿Qué luz? La luz de la intelectualidad. Y progresista por la sencilla razón que busca el progreso no material del hombre, si llega bienvenido, sino el progreso intelectual. Porque los masones sostienen que cuanto menos ignorante es el ser humano, elevando su intelectualidad, se va hacia el progreso de las naciones. Por eso también quiero decir, antes de entrar a las características de la masonería, que pasando al plano político, los regímenes totalitarios siempre han combatido la masonería por dar nombres. El nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el franquismo en España, el peronismo en Argentina, han combatido, cuando digo peronismo, perdón, quiero referirme al periodo que abarca entre 1946 y 1955 las dos presidencias de Perón. ¿Por qué razón? Porque justamente el pensamiento filosófico de la masonería se contrapone contra los propósitos de los regímenes totalitarios, es decir, la dominación del individuo, en el caso europeo, a cualquier precio, como todos lo sabemos. Cuando yo inicié, y acá pasa una anécdota, cuando yo inicié mis investigaciones por allá por el año 98 sobre este tema, que lo culminé más o menos en el 2002, no me fue fácil el acceso a la Gran Logia Central de Buenos Aires. En un momento dado, cuando pedí la dirección, se me dijo calle Juan Domingo Perón, 1242. Y yo me sonreí porque dije, qué ironía, que la calle se llame o lleve el nombre de alguien que en su momento combatió la masonería. En esos años que yo les mencioné, la masonería en la Argentina no funcionó porque estuvo perseguida. Es decir, su local, en esa dirección que mencioné, permaneció cerrado. Entonces, cuando yo llegué al archivo de la Gran Logia, que me recibió un masón, después de sortear varios escollos, donde tuve que más o menos fundamentar que me las daba de investigador, me dijo, sí, le digo, yo llegué, le digo, por la que me dieron la dirección. Juan Domingo Cangallo, 1242. Fue una anécdota, ¿por qué? Porque la calle Perón en Buenos Aires antes se llamaba Cangallo. Es una anécdota que les relato para que vean cómo ese roce todavía perdura. Ellos irónicamente dicen, nuestra dirección es Juan Domingo Cangallo. Bien, yendo a lo puntual nuestro. Aclarado entonces lo que nos dice el diccionario de lo que es la masonería, yo voy a tratar de exponer aspectos generales. ¿La masonería es un misterio? Y en cierta manera sí. Quizás, como dicen muchos que han escrito sobre masonería, ellos propician que se considere un misterio para que se crea que desde los orígenes de la humanidad la masonería siempre existió, remontándose a los tiempos remotos, no digo de Adán y Eva, pero en tiempos remotos de la antigüedad. Pero realmente el periodo donde la masonería va a descollar su gran desarrollo es en la Edad Media, en esa etapa conocida como la Baja Edad Media, es decir, el último periodo de la Edad Media, yendo a la cronología sería
hacia el siglo VIII de nuestra era, donde la masonería tuvo un gran desarrollo. Yo he preparado acá una ayuda a memoria, por lo que les dije en ese momento. Pero antes de continuar, cuando yo les dije del enfrentamiento de la Iglesia Católica y la masonería, me refería no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país. Fue una lucha denodada durante muchísimos años, y Colón no fue la excepción. Cuando llega la logia masónica de Colón, vuelvo al tema. Alguien quiso poner, no fin, pero paño frío a esa relación tan, diríamos, difícil entre la Iglesia Católica y la masonería. Y esa persona fue el Papa Juan Pablo II, quien en su encíclica Fides Ratio, traducido al castellano sería Fe y Razón, el nombre lo está diciendo, que fue una encíclica dirigida por Juan Pablo II a todos los obispos del mundo, en la que el pontífice da su opinión sobre las relaciones de la fe y la razón con respecto a la llegada de la verdad. Y su propósito es esclarecer conceptualmente la antítesis de fe y razón. En esta carta, el pontífice realiza un exhaustivo análisis sobre los conceptos de fe y razón, que por supuesto no voy a exponer porque es larguísimo, tratando de demostrar que la fe no está por encima de la razón, con el propósito de purificar el concepto de verdad. A este punto dice el Papa: se confirma una vez más la armonía fundamental del conocimiento filosófico y el de la fe. La fe requiere que su objeto sea comprendido con ayuda de la razón. La razón es el punto culminante de su búsqueda. Admite como necesario lo que la fe le presenta. Santo Tomás de Aquino argumentaba, dice el pontífice, que la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambos de Dios. Por lo tanto, no pueden contradecirse entre sí. Tomás reconoce que la naturaleza, objeto propio de la filosofía, puede contribuir a la comprensión de la revelación divina. La fe, por lo tanto, no teme a la razón, sino que la busca y confía en ella. Esto que termino de leer ha producido a nivel mundial y a nivel de Argentina un acercamiento en dos instituciones que eran antagónicas. Hoy ya no existe prácticamente ese antagonismo, por supuesto la persecución menos, de los masones. Bien, con respecto a al origen de la masonería, yo les hablaba recién de la Baja Edad Media y quiero significar lo siguiente, que la masonería en su historia se divide en dos etapas. La masonería antigua, es decir, que no siempre fue igual, eso quiero decir. La masonería antigua y la masonería moderna. La masonería antigua es aquella que existió desde el 24 de junio de 1717 para atrás. Ahora les voy a decir por qué. Y la moderna, desde ese día hasta el presente. Yo les hablaba recién de la Baja Edad Media, el siglo VIII. ¿Por qué razón? Porque en ese periodo, que es la época de las construcciones de esas inmensas catedrales góticas, que ni los mismos arquitectos hasta el día de hoy logran encontrar una explicación cómo semejantes moles en los techos con sus arbotantes pueden sostener a los mismos sin derrumbarse.
Hablo del gótico puro. Los constructores y los albañiles elaboraban sus planos, pero debían soportar muchas veces la prepotencia de los señores feudales, personajes de ese periodo histórico, no solo en cuanto al trabajo, sino en cuanto a la difusión de los planos. Justamente la palabra masón proviene del francés, que quiere decir albañil, y franc, masón, quiere decir masón libre. ¿Qué hicieron los albañiles de este periodo del medioevo? Para defender sus derechos, formaron sociedades secretas donde elaboraban sus planos que no daban conocimiento a nadie de la construcción de esas monumentales catedrales góticas. Los locales donde se guardaban esos planos secretos se llamaron gremios. Ahí estaríamos dentro del movimiento obrero en el nacimiento de los gremios. También se enseñaba el oficio y había 3 etapas. La etapa de aprendiz, la etapa de artesano y la etapa de maestro. El maestro enseñaba, que a veces podía ser su propio padre o a veces no, el oficio a los jóvenes, a los niños. Una vez dominado el oficio, se pasaba a condición de artesano. Y cuando había un conocimiento total y pleno del manejo de la arquitectura, se pasaba a condición de maestro. Ahí estaría en el campo social el origen de los gremios, que no es lo mismo que sindicato, claro, por las dudas. Por esa razón, transcurre así, al cabo de los años, la masonería con estas características. Se termina el medioevo, viene la Edad Moderna, y justamente el modernismo, o esa etapa cronológica que se enseña en las escuelas como la Edad Moderna, justamente hay una preeminencia de la razón sobre la fe. Y ahí empieza un choque furibundo entre la Iglesia Católica y los masones por el hecho de que ellos quieren la preeminencia de la razón sobre la fe. ¿Cuál es la razón práctica antes de seguir en todos los tiempos? Y Argentina no fue ajena a esa postura, porque fueron batallas, Colón ni hablar, pero a nivel país fueron batallas, como decimos en el lenguaje común, campales, por el poder. Es el drama del poder. La Iglesia, antes de que en nuestro país y en el mundo se implantara el laicismo, era la que dominaba todo. Nosotros, no sé ustedes en el caso de Villa Elisa, yo hablo de lo que conozco. En el caso, por ejemplo, de la colonia San José y de Colón, el problema fue muy, muy serio. Porque imagínense que los cementerios eran para católicos. Quiere decir, los judíos no, porque tienen sus propios cementerios, pero los protestantes no tenían donde enterrar sus muertos. En Colón yo encontré una carta de un protestante, amiga Guillé, que le manda al intendente de ese momento una nota, muere su señora, no tiene dónde enterrarla, y le dice directamente en la carta, ¿y qué quiere que haga con ella? ¿Que la guarde en el ropero? Es decir, esto que cuento anecdótico en esa carta está mostrando una realidad. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los protestantes? Y bueno, hablo del caso de mi zona. Tuvieron que dar una apertura clandestina, porque no fue oficial, de un cementerio con un lote de tierra que donó Rodolfo Siegri, que fue el primer contador de la colonia y amanuense de don Alejo Peiret, que lo ubicaríamos en donde hoy es el hipódromo de Colón, para ubicarlo geográficamente. Cuando decía de la lucha de las dos instituciones, me fui un poquito a lo de Colón, pero para mostrarles a ustedes cómo se planteaba el problema. Llegamos así al 24 de junio
de 1717. El 24 de junio es el día de San Juan. Si nosotros vamos al Santoral, es el día de San Juan. Ese día, ya muchos masones decidieron reunirse en la ciudad de Londres para reorganizar la masonería a nivel mundial y fijar nuevos objetivos, nuevas características, porque aquel objetivo de las catedrales góticas, de los gremios, ya había pasado a la historia. Había que elaborar nuevas metas. Y en esa reunión de Londres es donde yo le decía que nace la masonería moderna. Y todo lo que mencioné hasta el momento de las corporaciones medievales conformarían, y todo lo demás de atrás, la masonería antigua. De tal suerte que los masones no son ateos. Porque también la Iglesia Católica, yo justamente mi publicación la titulé Los masones de Colón, ¿progresistas o malvados? ¿Por qué usé la palabra malvado? Porque no es mía. La obtuve de todas las cartas que el padre Lantelme, los papas, usaban para los masones. Ellos, la palabra que usaban eran malvados. Entonces, él decía que no son ateos. En la masonería se acepta a cualquiera, de cualquier religión. Ellos tienen un concepto de un arquitecto. Fíjense que si el origen fue la construcción, albañiles, están muy relacionados con la arquitectura. De ahí que hay religiones como la musulmana, que a Dios lo llaman Alá. Los católicos, nosotros decimos Dios. Los masones hablan del gran arquitecto del universo. ¿De qué están hablando? De la existencia de un ser primero. Porque en definitiva, ¿qué es Dios? Dios es un ser primero que no fue creado, creador de los demás. Dicho en un lenguaje muy simple. Eso es Dios. Es un ser primero, creador de la perfección, de la naturaleza, todas las cosas. ¿Por qué? Si hay alguien que hizo eso y fue criado, ya no es Dios. Entonces, por eso ellos hablan del gran arquitecto del universo. Es decir, están hablando de un ser superior, creador de todo sin ser creado. Por eso justamente están relacionando con su origen medieval. Aclarado de que los masones tampoco son discriminadores de razas. Puede ingresar cualquiera. Quiere decir, cumpliendo esos tres principios que lo nombré al principio. Filosófico, filantrópico y progresista. Por eso la fecha simbólica y la fiesta de ellos siempre es el 24 de junio de cada año, porque es la fiesta de San Juan Bautista. Y el 27 de diciembre, el Santoral nos dice que es la fiesta del otro San Juan, el evangelista. Por eso, los dos, diríamos, santos, vamos a llamarle así, que tienen los masones son los dos San Juan, el Bautista y el evangelista. ¿Por qué el 27 de diciembre? Porque ellos, si están manejando el universo, ese es el día de cambio del solsticio de verano. Entonces, todo eso lleva a lo que dentro de la masonería se conoce con el nombre de los ritos. ¿Qué son los ritos? Son etapas dentro de una ceremonia que ellos deben cumplir. De eso no me voy a extender mucho. Como respetar al jefe de la orden, usar cierta simbología de que yo les voy a mencionar algunas, y lógicamente, según las características de los distintos ritos, está el rito escocés, que tiene sus características, el rito de Irán, el rito judaico, y bueno, pero en el fondo tienen todas casi las mismas características. Pasamos entonces a la masonería moderna, a la nuestra. Dicho sea de otra manera, para distinguir, por si alguien quiere, es doctrinaria y es filosófica, por todo lo que ya le mencioné
con anterioridad. Esas son las características entre una masonería y la otra. Bien, algunos datos. Dentro de la masonería, los masones tienen su lugar de reunión al que ellos llaman templo. Los templos arquitectónicamente tienen... Bueno, les pido disculpas porque soy pésimo dibujante, pero para que tengan una idea. Ese sería el frente de estilo clásico, como decimos generalmente, que tienen la mayoría, no todas, la mayoría de las logias masónicas. O sea que ustedes cuando pasen, que por supuesto hay iglesias catedrales de estilo neoclásico, que también lo tienen, por supuesto, aclaremos. Pero en las ciudades, de ahora en adelante, si ustedes visitan, como el caso de La Plata, que es la ciudad masónica argentina por excelencia, después voy a hacer una referencia, fíjense que las logias masónicas que existen en La Plata y que siguen funcionando, tienen esas características arquitectónicas. Es decir, que cuando pasen frente a un edificio con esas características, si no es una iglesia, reparen y pregunten, ¿qué es eso? Bien, eso en cuanto a templos. Las reuniones de ellos se llaman tenidas. Hay dos tipos de tenidas, las tenidas blancas y las tenidas negras. Esto no tiene nada que ver con discriminación. Le pusieron nombre para diferenciar una de otra. La tenida blanca es la reunión que hacen los integrantes de la logia sin participación de público. Y las tenidas negras son aquellas que hacen como que fuera esta reunión, donde un masón expone sobre un tema que se le pide. Hoy ellos públicamente van a dar charlas a todos lados. Estoy hablando de Argentina. Y esa es una tenida pública donde cada uno les pregunta lo que se les antoja. En este periodo de 1717 en adelante, por supuesto que con las nuevas características masónicas, todo el mundo de la intelectualidad fue masón. Yo voy a mencionar uno nada más, Mozart. Mozart tiene entre una de sus oberturas una... no recuerdo el nombre en este momento, ya me voy a acordar, una obertura justamente que es totalmente masónica, desde sus personajes hasta la composición musical. Eso para hilvanar con el hecho de la intelectualidad. Tronco. Los masones llaman tronco a la donación que tienen que hacer dentro de la logia para cumplir su fin filantrópico. Ayuda a hospitales, ayuda a necesitados, ayuda a los propios masones que pueden estar pasando un mal momento financiero. Por eso en cada reunión, así como vieron en la misa católica se pasa la limosna, ellos pasan el tronco, cada uno pone lo que puede. En el caso de Argentina, yo en mi publicación, porque pensé que era de interés, ellos en algún momento hasta publicaron una estampilla de manejo interno. Así como hoy Maidán hablaba de las monedas, de manejo interno de Durando, ellos tenían y le ponían un valor como la estampilla postal. ¿Para qué? Para obligarse a comprar esa estampilla y con el importe ayudar a alguien, aunque la correspondencia se manejaba en forma secreta o discreta entre las logias. Levantar columnas. Para los masones levantar columnas es el simbolismo de abrir en una ciudad una logia. ¿Qué es una logia? Una logia es lo mismo que el templo, es el lugar de reunión. Logia o templo es lo mismo. Templo vendría a ser el edificio y logia la institución. Colón tuvo logia, pero no tuvo templo. Sí, lo tiene Concepción del Uruguay. Sí lo tiene Concordia, la Logia Rectitud de Concordia, que sigue funcionando, la de Concepción del Uruguay también, los de San Juan de Paraná también. Hay muchas logias con sus templos. Colón fue un caso atípico, tuvo logia, pero no tuvo... Profesor, acá, ¿eligen un líder? ¿Cómo funciona la logia? Ya llego ahí.
Bien, en cuanto al funcionamiento de la logia, bueno, voy a aprovechar lo que se pregunta. Para ingresar a las logias masónicas hay que superar varios pasos. Primero, probar o dar pruebas en lo posible de ser personas que se comprometan. Hay una etapa de preparación, vamos a decir así, donde los ponen a prueba, vamos a hablar en el lenguaje común. En primer lugar, si son capaces de ser reservados o guardar un secreto. ¿Por qué motivo? Porque fíjense, y hoy con los medios de comunicación como estamos acostumbrados, eso lo pueden observar ustedes, cuando se difunde una noticia, el proyecto se viene abajo porque ni siquiera el proyecto puede caminar dos baldosas. Para llevar adelante un proyecto, bueno o malo, ¿no? Se entiende así, tiene que ser algo que se hace en total reserva. Es decir, si se quiere, como en el caso de Argentina, de llevar adelante un proyecto de país, hay que hacerlo en el primer tiempo, no en forma secreta, pero sino en forma reservada, como lo hicieron los masones, Urquiza y todos los hombres que formaron con aciertos o errores el Estado Nacional. Por eso se resolvían las tenidas. Segundo, se pregunta, ¿cómo se los elige? Una vez aceptado y aprobado, por decir así, yo lo digo con mis palabras, el examen, ingresa en la logia. En la logia hay cargos y hay grados. Los cargos son como el de cualquier club. Presidente, que el cargo se llama venerable, secretario, tesorero, vigilante. ¿Vigilante de qué? Vigilante se le llama al que va adelante con el estandarte cuando se inicia una tenida blanca, que es parte del rito. El venerable se sienta en el sillón principal, acompañado de los funcionarios que le siguen en orden. Hay toda una escala. Eso es en cuanto a los cargos. Y en cuanto a los grados se van ganando de acuerdo a la actividad que desarrollen en favor de la logia o del objetivo que se le ha propuesto. El grado va desde el grado 3, el máximo grado es el grado 33. Quiere decir que llegar al grado 33 es el grado máximo. En nuestra historia, Urquiza fue grado 33 de la logia Jorge Washington de Concepción del Uruguay. Sarmiento fue grado 33 de la Gran Logia de Buenos Aires. Mitre fue grado 33. Después voy a volver sobre ellos, referido al proyecto de la Unión Nacional. De eso que muchas veces, hasta en la historia argentina hoy, mucho no comprendemos, de eso que muchas veces se ha considerado como actos de traición, cuando el objetivo ha sido mucho más lejano. Fíjense ustedes, San Martín, en otro periodo anterior, Washington, si ustedes buscan los hombres de la historia que llevaron adelante un proyecto de algo, de la libertad de un país, el caso de San Martín, de la independencia, el caso de Washington, todos fueron masones. Tomen ustedes un billete de $1. Reparen en un detalle. Busquen en la esquina izquierda y van a encontrar la simbología masónica, que yo se la voy a dibujar ahora. Así se logró la independencia de los Estados Unidos, así la logró Washington. Por eso cuando se fundó Colón, Urquiza, que admiraba a Washington por ser el liberador de las colonias anglosajonas, le puso a la plaza de nuestra ciudad Washington. Todo está relacionado, ¿se dan cuenta? Quiere decir que Sarmiento, cuando en 1868 va a asumir su periodo presidencial que culminará en 1874, para no crear rispideces con la Iglesia Católica, renunció a la masonería. Yo en mi publicación
transcribo, que es una joya, como hacía Sarmiento en todo lo que decía o escribía, estemos de acuerdo o no con él. Su discurso es una verdadera joya, diría, desde el punto de vista en cuanto a la prosa y a los principios. En pocas palabras dicen, bueno, si quieren que renuncie para dejarlos tranquilos a aquellos, renuncio. Como diciendo, no está ahí el problema está en el futuro de una nación, que para él todos sabemos que el drama era la educación. Por eso, Urquiza, Mitre, Derqui, Sarmiento, Avellaneda, nosotros tuvimos en el siglo XIX 14 presidentes constitucionales masones y 7 vicepresidentes masones. Es decir, son aquellos que van desde el 53 con la Organización Nacional hasta la fiesta del centenario en 1910. Son, en definitiva, con acierto y con errores, criticados o apoyados, los que formaron el Estado Nacional. Y yo doy mi opinión. Siempre sostengo que desde entonces hasta el presente, nunca más en la historia argentina volvimos a tener una generación como la generación del 80, que la estamos necesitando a gritos en este momento. Esa es mi opinión y lo digo públicamente. No soy masona, claro, por las dudas, pero lo digo como ciudadano de este país. ¿Por qué? Porque el proyecto de un país no lo hace un líder, lo hace una generación, lo hace trabajo de equipo. En el caso de la generación del 80, la figura visible era Roca, tan combatido en los últimos tiempos, pero los que trabajaron fueron todo ese grupo de hombres que conformaron la generación del 80. Oh casualidad que la mayoría de esos hombres salieron con su alta intelectualidad del Colegio del Uruguay, fundado por Urquiza. El caso puntual de muchos presidentes argentinos, como el último que se tuvo en época constitucional, que fue el doctor Arturo Frondizi. Perdón, no sé si está contestada la pregunta. No puedo extenderme demasiado y pido disculpas porque es un tema muy denso. Fíjense que todavía no he entrado a la logia colonense. Cualquier dato específico que quieran, me lo hacen saber y yo les fotocopio de la publicación el dato que ustedes quieran. Bien, vamos desentrañando de a poco entonces el gran misterio que es la masonería. Desde 1717 en adelante, otro proyecto libertario fue en 1789 cuando el pueblo francés se levanta en armas, con lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la Revolución Francesa, contra el poder despótico de aquellas monarquías absolutas. De ahí nacen 3 palabras que hoy perduran y que surgieron a la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Los masones, en todas sus cartas, siempre mencionan esas 3 palabras: libertad, fraternidad, igualdad. Por eso, muchos de los revolucionarios franceses, por supuesto, fueron masones. Paso ahora a los enfrentamientos de la Iglesia Católica a nivel papal con los enfrentamientos de los gobiernos laicos. Decía recién que por una cuestión de poder, la Iglesia Católica no quiso perder prerrogativas. Por ejemplo, a nivel local, la Iglesia Católica a nivel de Argentina, por ejemplo, y Colón ni hablar, no quiso perder prerrogativas del manejo de ganancias en aportes financieros para nacimientos, matrimonios y defunciones. Por eso, cuando los masones quieren implantar una ley laica, que eso lo empieza a manejar el Estado, para que el Estado argentino pueda manejar mejor la población civil en cuanto a la certeza de datos. Hoy, si nosotros queremos saber, qué sé yo, cuándo nació fulano de tal o cuándo murió, ¿a dónde vamos? Podemos ir a la parroquia, sin duda, pero donde seguro está el dato exacto
es en el registro civil. Entonces, ese problema empezó en Europa y, por supuesto, el problema del laicismo se trasladó a América. El caso particular, por ejemplo, del ministro francés de la última década del siglo XIX, Jules Ferry, que era un gran masón, que él luchó y logró por la educación laica en Francia. Tuvo unas batallas campales contra la Iglesia impresionantes. Acá esa misma batalla la tuvo la generación del 80. Bien, quiero mencionar algunos datos. Por ejemplo, en 1738 el Papa Clemente XII publica su encíclica In Eminente Apostolatus, donde condena a la masonería y donde lo que menos dice de los masones es que son un demonio. En 1854, Pío IX, este es más conocido por nosotros, o más conocido por Pío IX. Su nombre verdadero era Juan Mastai Ferretti. Publica no una encíclica, sino un documento exclusivamente para combatir a los masones, y ese documento se llama Syllabus. Me detengo en Pío IX. Yo en mi investigación, cuando estuve en Francia, encontré en la Biblioteca Nacional en Francia un documento que a mí, sinceramente, me hizo aflojar las piernas, porque, por supuesto, en francés, luego lo hice traducir y que lo incorporé a mi publicación. Por eso mucha gente dice, ¿pero hubo papas masones o no hubo? Cuando entramos en el campo de la leyenda, no, vamos al documento, vamos a lo serio, a lo que se pueda documentar. En la Biblioteca Nacional yo encontré un documento que por supuesto no se voy a leer porque si no estamos hasta las 3 de la tarde, donde Juan Mastai Ferretti había sido, siendo hombre de la Iglesia, había sido masón de la logia de Messina en Italia. Cuando asciende al trono de San Pedro, lo primero que hace es negar su pasado y comenzar, con este documento que terminé de mencionar, una persecución sin cuartel contra la masonería. Los otros no se quedaron quietos. ¿Qué hacían? En toda Europa desparramaron, que eso lo encontré también en la Biblioteca Nacional de París, fotografía, porque ya la fotografía, daguerrotipos, mejor dicho, no era fotografía, daguerrotipos donde estaba Juan Mastai Ferretti como Pío IX, Pío IX, con su cara, pero con toda la vestimenta y los atributos de masón. Fue una devolución. A una agresión se le devolvió otra agresión. ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente acá dice, pero ¿cómo puede ser que en el Palacio San José, en la casa de un masón, se permita erigir una capilla particular? Muy sencillo. Busquen ustedes quién dio la autorización de la erección de esa capilla. Pío IX. Por supuesto, ¿quién era el nuncio apostólico en ese momento? Marino Marini. Por eso, Urquiza, que siempre tuvo una devoción por San José, inauguró esa capilla el 19 de marzo, que es la fiesta de San José, de 1857. Y si ustedes visitan, no lo digo yo, observen en la capilla del Palacio San José, donde Fossati, que fue el constructor de la capilla y parte del palacio, que también era masón como buen albañil italiano, ha dejado su impronta masónica. Eso búsquenlo ustedes. Pido disculpas porque es un tema muy denso, muy vasto. Bueno, decía de la Revolución Francesa. Bueno, paso a la masonería de América, porque me están apurando. La masonería, bueno, ya les dije Washington, San Martín, pero quiero ir cuando se produce la organización nacional, con la Constitución y todo lo demás, lógicamente hay problemas que están en juego, pero ya no con la masonería ni la iglesia, sino problemas rentísticos entre las provincias y ese puerto de Buenos Aires que tantos dolores de cabeza nos ha dado en nuestra historia. Eso llevó a que
durante 1852 a 1859, el país, creo que todos lo sabemos, estuvo dividido o escindido en dos territorios, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Urquiza soñó, como todos los masones, en la unidad nacional. Y acá viene el otro gran misterio, la batalla de Pavón, en 1861, que cuando ustedes oigan que les digan, ¿es la batalla de la masonería? Díganlo tranquilamente, claro que es la batalla de la masonería. Porque ¿cómo se puede entender que dos opositores se pongan de acuerdo para un fin a largo plazo, que a eso no estamos acostumbrados, como le pasó a San Martín en Guayaquil? ¿Por qué se retiró de Guayaquil? Para lograr un fin a largo plazo de dejarle a Bolívar algo que querían los dos, la liberación de América, porque si los dos quedaban, los españoles reconquistaban otra vez el territorio. Acá en Pavón, salvando la distancia del tiempo, pasó exactamente igual. Son momentos incomprendidos de nuestra historia a veces, que en el común no llegamos a dimensionar. Por eso, digo, los masones usan como simbología el compás y la escuadra, es decir, elementos de los constructores. Y en el centro, la letra G del griego noxis, que quiere decir sabiduría o conocimiento. Eso ratifica lo que les decía juntamente recién. Y no existe un solo pido disculpas porque me estoy acordando de memoria. Ellos usan siempre en su código escrito el triángulo. Por eso en la batalla de Pavón les relaciona, apurando un poco los tiempos, una cosa. Derqui, presidente, que no sabía qué hacer frente a las pretensiones de Buenos Aires y el país, Urquiza por un lado y Mitre por otro. Estos se enfrentan en Pavón, Urquiza se retira de Pavón para lograr la unidad nacional, porque si le ganaba la batalla, todos sabemos que se volvía otra vez a lo mismo, un país dividido. Hoy Buenos Aires sería un estado independiente. Ahí está el triángulo. Es decir, el triángulo de la simbología masónica, para que ustedes vayan relacionando. Todo documento masónico se inicia así. Después ponen la fecha, el contenido, todo lo que usted quiera. A la gran gloria del gran divino arquitecto, gran arquitecto del universo. Puedo equivocarme en una letra porque les digo que lo hice de medio de memoria. Más o menos la iniciación de un documento es así. Después viene debajo el escrito. O directamente, al gran arquitecto del universo. Esa es la simbología de la correspondencia masónica. Bueno, y yendo al caso particular de Colón, y con esto termino, y les pido disculpas. Perdón, quería mencionar que cuando hablé recién de la generación del 80, los masones nos dieron dos leyes importantísimas a nivel de país. Una de ellas, no, las dos. Todos somos hijos de esas leyes. La ley 1420 de la educación gratuita, obligatoria y laica, donde el hijo del inmigrante pudo sentarse en el mismo banco con el hijo del aristócrata, usando los dos el guardapolvo blanco, y la ley del registro civil. Fíjense ustedes que son de 1884 las dos, son de octubre del 84. Ya en Colón, en 1873, ya tenía el registro civil propio. Por eso es el primer registro civil del país, por el problema religioso que les mencioné hoy. Haciendo relación con Colón, ¿a qué sacerdote de Colón le tocó luchar contra los masones? Al padre Pablo Lantelme. El padre Pablo Lantelme dice en una de sus cartas a José Manuel Estrada
que participó en los debates de la generación del 80, hoy cuando Walter Maidana hablaba o alguien le preguntó de la relación de Durandó con la iglesia, está todo hilvanado. Hay una carta sabrosísima del Antelme, donde le pide al obispo y a Estrada, como un salvavidas, donde más o menos dice algo así: estoy luchando contra 3 frentes, contra los protestantes, contra Durandó y contra los masones. Los lobos están entrando en el rebaño. Creo que esa carta del Antelme es muy explícita, pero como buen piamontés venció a varios de ellos. Yo creo, y esa es una opinión personal, que diríamos, el fin de la logia masónica en Colón fue una batalla despiadada del padre Lantelme, con buenos motivos, contra justamente la masonería. Bien, en el caso particular de Colón, quiero decir que han dejado los masones en Colón. La logia masónica en Colón nace el 11 de diciembre de 1875. El 11 de diciembre en Argentina para los masones también es una fecha simbólica. ¿Por qué motivo? Porque la gran logia argentina, la que reúne todas las logias de nuestro país, nace el 11 de diciembre de 1857 y su fundador fue el doctor Roque Pérez. Para que ustedes tengan idea, ¿quién fue el doctor Roque Pérez? En ese famoso cuadro de Blanes, de la fiebre amarilla, que ven esa mujer tendida en el piso, yo le describo más o menos el cuadro, donde está amamantando, ella ya muerta, su hijo tipo, ¿cómo es? La difunta Correa, entran justamente unas personas que pintan planes, y uno de esos que entra es el doctor Roque Pérez, cuando están haciendo toda la visita a los hogares formados por la fiebre amarilla en Buenos Aires. Entonces, los masones, cada vez que levantan columnas, tratan de hacerlo un 11 de diciembre. El 11 de diciembre de 1875, alguien que ustedes tuvieron como farmacéutico acá en Villa Elisa, que fue don Enrique Rieter, fue el primer venerable de la logia masónica de Colón, seguido por otras figuras, como Herminio de Quirós, el padre del gran hombre colonense, de Ramón Alzugaray, de Ángel Luisi, y sigue una lista larguísima de Agustín Colombo. Bueno, la lista es muy larga, no recuerdo a todos. Y estos hombres deciden, para cumplir ese objetivo inicial de mi exposición, elevar la intelectualidad de la población, qué mejor que abrir una biblioteca popular. Entonces, el 9 de agosto de 1876, la logia masónica Cristóbal Colón inaugura, con una gran ceremonia, grandes discursos de Luis y de Quirós, la biblioteca Fiaclub. Y acá quiero reparar en otro detalle, que no lo digo muy a menudo, no por nada, simplemente por el hecho de que es algo... Yo siempre digo que para llegar a la verdad, a veces yo tengo mis serios diferencias con los profesores de matemáticas. Me dicen, no, porque ustedes los de historia son pura memoria. Nosotros en matemática aplicamos la razón. Y yo lo rebato y le digo, no, la historia se razona como se razona un teorema en matemática. De los dos se parte de una hipótesis. Yo siempre parto de una hipótesis. Por ahí llego a la verdad, por ahí me quedo en el camino. Como por ejemplo con esto. El 9 de agosto de 1876, Colón tiene 2 celebraciones. La fiesta patronal y la fiesta de la inauguración de la biblioteca Fiaclub. Vayan al Santoral y el Día de los Santos Cristo y Pastor no es el 9 de agosto, es el 6 de agosto. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Se impuso el 9 de agosto la iglesia como fiesta patronal por esa lucha de poder. Ah, ustedes abren una biblioteca, nosotros declaramos la fiesta patronal. Yo he tenido con varios sacerdotes de Colón eso y me dicen, bueno, vamos a dejar las cosas así con integral. Pero no es ocurrencia mía. No me gusta quedarme con la duda. En el año 94, yo quise conocer la tierra de donde nacieron y fueron ejecutados nuestros santos patronos, San Justo y Pastor.
en Compluto, hoy es Alcalá de Henares. Allá no le llaman San Justo y Pastor, le llaman Santos Mártires. El párroco me atendió de una forma muy amable y yo le digo, mire, recorrí miles de kilómetros porque quiero conocer, y muy amable me hizo como una visita guiada, me llevó a la cripta donde está la supuesta piedra donde fueron degollados estos mártires, la fecha justamente, y a mí se me ocurrió, le digo, padre, ¿cuándo festeja esta patronal? Pues el 6 de agosto. Entonces, eso quiere decir que fíjense hasta dónde ha llegado, yo hablo de mi pueblo, esos enfrentamientos que yo digo, espero que hoy estén superados en los tiempos que vivimos, pero hasta hace muchos años, la Biblioteca Fialuz decía, no vamos a hacer un acto ni nada porque la iglesia va a creer que le hacemos la contra. Y yo fui uno de los que le dije, pero ¿por qué? Hagan el festejo igual. ¿Qué culpa tienen ustedes de que las dos instituciones hayan sido el mismo día? O sea, bastante misterio en mi pueblo sobre todo esto, ¿no? Por eso justamente quería agregarles que fundaron la Biblioteca Popular Fiaclux, la primera célula social, un club, que fue el Club Colón, que ya no existe, y el hospital. Es decir, el 6 de marzo de 1876, me parece, puedo equivocarme en el año, se inaugura justamente el hospital en el edificio viejo que todavía se conserva, que hoy ahí reside el hogar de ancianos. Es decir, si analizamos, son tres instituciones casi filantrópicas: biblioteca, club social y hospital. Con esto doy por concluido. No sé si hay alguna pregunta o algo.